Décima. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva enseñanza, hoy con los misterios eh, del amor de Dios. Y en nombre del Ministerio Casa de Restauración Roca Fuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y la pastora Victoria Lascano, y hoy quien los acompaña, Casa de Paz, una palabra para el Espíritu en Colombia, bajo el liderazgo de mi esposo Carlos y de quien les habla Jenny Joya. Vamos a hacer una oración de inicio. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este momento, por nuestra casa de paz, porque sabemos, Señor, que tú pones en el corazón de las personas el querer conectarse, para que tú a través de esta enseñanza, Señor, nos uses y bendigas a quienes has traído esta noche a escuchar tu palabra. Señor, hoy ponemos en tus manos a cada una de las personas aquí presentes, para que seas tú, amado Padre, el que avive en cada uno de ellos la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para que sean no solo oidores, Señor, sino también hacedores, y que el Espíritu avivado les dé ese entendimiento, esa sabiduría que viene de lo alto, esa importancia de poder orar conforme a tu palabra, Señor. No permitas que hagamos oraciones emocionales ni oraciones incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, que te desagraden, Señor. Que la presencia del Espíritu pueda darnos ese poder y esa autoridad para romper toda presencia que el enemigo quiera hacer esta noche por fallas tecnológicas, por distracciones, Señor, todo eso que quede cancelado, que se cancele toda palabra puesta sobre la vida de cada una de las personas que están aquí presentes y las ausentes. Hoy te presento, Señor, en especial a Camilo Erazo. Tú sabes, Padre, la obra que has iniciado con este varón, con este sacerdote escogido por ti, Señor, el cual sabemos y confiamos plenamente, Señor, que se levantará y lo levantarás para ser un gran testimonio de tus obras maravillosas y sobrenaturales. Sabemos, Padre, que podemos cancelar sobre su vida y sobre la vida de los que aquí estamos presentes, incluyendo mi vida, toda palabra, todo pacto, todo plan de las tinieblas que se quiera levantar en contra de nosotros como espíritus maquiavélicos, espíritus de, de sombras, de muerte, de enfermedad, de iniquidad, Señor, sean reventadas, sean vencidas por el poder de tu presencia, por el pacto del acuerdo en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, Señor, que tú a través de lo que ves y de lo que nos conoces, tú nos restauras, tú tienes el poder a través de la presencia del Espíritu Santo de transformar nuestras vidas y que la enseñanza de hoy, Señor, puesta en tus manos, pueda lograrse con ese objetivo. Hoy vamos a hablar de los misterios del amor sobrenatural. Y la cita bíblica que tenemos es Mateo 24:12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo. Estamos viendo un tiempo donde realmente todo lo que percibimos alrededor es malo, es pecado, es pecaminoso, es del mundo. ¿Y qué es lo que se está acabando entre las familias, entre las relaciones de esposos, de padres e hijos, de hijos a padres, los mismos vecinos? Es que ese amor que aparentemente llamamos nosotros que debemos tener amor unos por los otros, pero desconocemos ese verdadero amor y sobrenatural que es Dios en la vida nuestra. Hoy vamos a aprender algo con respecto a esto. Entonces se nos ha ido acabando. Y en el cristianismo, que es la única religión que realmente se basa en el amor, si pudiéramos hablar de religión. Sin embargo,
vemos que el cristianismo ha ido perdiendo como su esencia, porque si nosotros, porque si estuviéramos caminando en el amor de Dios, nosotros no nos ofenderíamos los unos a los otros. Y nos ofendemos porque no caminamos es en el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el amor de Dios es el misterio más grande que nosotros no hemos podido entender. Y cuando hablamos de amor y misterio, podemos estar encontrando algo que es. El amor de Dios es un misterio en la iglesia y también para Satanás. ¿Por qué? Porque Dios escondió ese plan de salvación que él tenía detrás del amor. En 1 Corintios 2, 7, 8 dice, lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y en el versículo 8 dice, la que ninguno de los principios de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿qué es lo que nos explica este versículo? Que el misterio de Dios era ese plan que él tenía tan escondido, pero que en sí se basaba era en la oferta de salvación que teníamos todos a disposición. Ese plan, originalmente desconocido por la humanidad, llega a ser evidente cuando Jesús resucita de la muerte, porque con su resurrección comprobó que tenía poder sobre el pecado y sobre la muerte, y que también podía a nosotros ofrecernos ese poder. Entonces, para los incrédulos, el plan de Dios aún permanece oculto, debido a que se rehúsan a aceptarlo, deciden ignorarlo o simplemente no han escuchado hablar de él, no se han interesado. El conocer el amor verdadero de Dios ha tenido hacia nosotros, que si lo vemos, la capacidad que dio Dios sobre ese Salvador como Hijo unigénito para que se diera un sacrificio por nuestra salvación. Entonces, eso lo debemos tener como claro. Satanás nunca se imaginó que Jesús salvaría a la humanidad a través de la cruz. Por eso en otras enseñanzas hemos hablado de lo que representaban los misterios y los beneficios de la cruz. Por eso somos tan repitentes de pronto diciéndoles que toda enfermedad y todo pecado podemos llevarlo a la cruz del Calvario, imaginarnos esa cruz, llevar las enfermedades allí y dejarlas allí y recordar que esa sangre que corrió por las llagas de nuestro Señor Jesucristo son los que nos dan a nosotros la sanidad, la salvación, el perdón sobre los pecados. Entonces, cuando Satanás vio a Jesús, supo que venía de Dios, porque el amor que representaba, pues estaba en él. Entonces, gracias al amor, Jesús sanó y liberó. Entonces, miren que ese es el misterio que nosotros no logramos a veces entender. Nosotros buscamos otras cosas, pero no encontramos el misterio real aplicado a que por amor somos sanados, por amor somos liberados. Entonces, cuando Satanás ve a alguien que camina en amor, sabe que está listo ¿para qué? Para usar el poder. Y el poder es contra él, es poder derrotarlo. ¿En dónde lo derrotamos? En la cruz. Satanás pone una enfermedad, Satanás pone un mal pensamiento en nosotros. Llevémoslo a la cruz, porque allí es donde nosotros tenemos el poder de vencerlo. Entonces, desde que Adán pecó, el hombre siempre ha sido motivado por el interés personal. El amor carnal se volvió como la perversión del amor de Dios. Entonces, cuando vinimos a Cristo, no conocíamos el verdadero amor.
ni lo extrañábamos, nunca lo anhelamos. ¿Por qué? Porque nunca lo habíamos tenido. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando permanecemos en el mundo, caminamos en el mundo, buscamos es el amor del hombre, mas no identificamos el amor de Dios. Por eso es que decimos también que nunca somos nosotros los que buscamos a Dios. Es Dios el que nos busca, Él es el que nos elige en el momento crítico en que nos llama y nos pasa por una aflicción. Y no nos pasa por una aflicción para hacernos sentir oprimidos, decepcionados, no, porque por amor Él nos lleva allí para disciplinarnos. Pero ¿qué es el amor? Entonces, en la mayoría de definiciones, nosotros encontramos que viene de una cultura y de nuestra propia experiencia. La gente dice o escuchamos decir a la gente, por ejemplo, amo mi perro, es que yo amo mi gato, yo amo mi perro, ¿sí? Pero eso no es así. Nosotros no podemos amar cosas que Dios puso los animales, pero no puso ese amor en ellos. Él puso el amor, fue en los hombres. Entonces nosotros lo que debemos decir es, me gusta ese animal, me encanta de pronto cómo se comporta el animal, pero no podemos utilizar la palabra de amo. Entonces, solo se ama a quién, a los seres humanos. Esa es la enseñanza. Solo podemos amar, en el término de amar, a los seres humanos. Sin embargo, acostumbramos decir eso porque no sabemos qué es el amor o porque Satanás nos vende esa mentira. Muchos se refugian más en una mascota que de pronto en el papá o en la mamá y dice es que aquí es donde yo él pareciera que me entendiera mi estado de ánimo, por eso es que yo lo amo. Entonces estamos errados en esa interpretación. ¿Qué dice la Biblia con respecto al amor de Dios? En primera de Juan 4, 7, 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, aquí también venimos a interpretar otras cosas, como que otras clases de amor que hay. El amor carnal que se presenta de tres maneras. Uno, el amor eros. ¿Cuál es ese amor eros? Y la misma palabra nos lo está describiendo, el amor erótico, el amor sexual, el que se produce por una atracción física, por una pasión, un amor que viene liderado por el poner de la carne, por el sentir de la carne. Entonces, ese es un amor que puede entrarnos a confusión. Y también encontramos otro tipo de amor, es el amor estergo. Ese es el afecto natural que se expresa entre familias. Entonces, el amor que yo siento por mis padres, por mis hermanos, ¿sí? Y también encontramos el amor fileo, que es el amor que yo siento por mis amigos. Entonces, estos tres tipos de amor se basan en un interés propio. Entonces, yo quiero, amo a mi amigo porque es muy especial, porque es incondicional, porque... Y empiezo a dar calificativos. Por eso hablamos de que es como el interés propio. Dependiendo del interés propio, sentimos supuestamente el amor. Pero el amor de Dios, la mayoría de definiciones acerca de lo que es el amor de Dios, siempre está ligado a la cultura, a la educación, a las experiencias pasadas, a la sociedad, a la religión. Pero muchos reducen ese amor natural y lo confunden con el gusto por ciertas cosas. Sin embargo, el amor de Dios es el que es traducida por la palabra ágape. Yo sé que los cristianos o los que hemos caminado aquí
hemos podido encontrar varias veces ese amor, ese ágape, ese amor incondicional, ese amor que respalda, ese amor que así yo no lo vea, lo puedo percibir. Entonces, mm, ese amor es el que proviene realmente de Dios. Y no se trata de un sentimiento basado en algo que me complace, el afecto o los méritos de las personas. No es ese amor, sino que es ese ejercicio voluntario de la parte divina, de lo extraordinario, de lo misterioso. Es esa elección como deliberada que nosotros podemos hacer y que proviene de dónde? Del amor de Dios, porque conocemos de su naturaleza cuando queremos empezar a conocerlo. Hay un versículo bíblico, Primera de Juan 4:16, que me gustó porque dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Este es el secreto donde el humano debe aprender a amar a Dios. Cuando yo aprendo a amar a Dios, es cuando yo descubro a ese Dios glorificado en mí, en la capacidad de suministrar amor a los demás. Ahí es donde está el misterio. Entonces, hay gente que está en pecado y dice, no, pero es que Dios es amor. Dios no me puede castigar porque Dios es amor, pero están equivocados. Nosotros no podemos decir que Dios, el amor de Dios no castiga. Él busca, él hace justicia, ¿sí? Pero ¿cómo la hace? Él nos llama con amor de muchas maneras y a veces nosotros nos hacemos los sordos y no escuchamos, pero su amor es misericordioso, su amor es compasivo, pero lo desconocemos. Entonces, por eso a veces decimos que la gente no quiere conocer del amor de Dios. ¿Qué es lo que nos aparta de Él? Lo que nos aparta de Él es ilegal. Cualquier tipo de amor que nos aparte de la obediencia a Dios no proviene de Él. Ojo, cualquier tipo de amor, personas que lleguen a nuestra vida a contaminarnos, a sacarnos de ese ambiente, de esa atmósfera sobrenatural donde ustedes sienten paz, tranquilidad, gozo, y llegar una persona allí a hacernos ser desobedientes, pues eso ya nos deja mucho que pensar y decir que hay algo ilegal en esa persona que nos quiere apartar de Dios. Entonces, cualquier sentimiento, cuando permitimos que el alma, que es donde se guardan las emociones, los sentimientos, nos saquen de los caminos de Dios o nos alejen de la iglesia porque de pronto conocimos una persona que no es del mismo sentir nuestro, el mismo pensar nuestro. Anoche, por ejemplo, eh, transporté a un muchacho y el muchacho es testigo de Jehová y la novia es adventista. Entonces, hablábamos, yo le hablaba de esa situación y yo le decía, yo veo un yugo como un yugo desigual allí porque a ella le gusta los sábados porque su religión lo hace, que debe estar congregándose en el día. Y él decía, yo soy un jugador de fútbol y a mí no, eso no me parece a mí. Entonces yo le decía, ese amor de Dios, ¿hasta dónde lleva a ser la aceptación de lo que a ella le gusta hacer y de lo que a usted le gusta hacer? Si no hay amor a Dios, es imposible que puedan llegar a una conciliación, porque solo el amor de Dios puede llegar a direccionarlos. Entonces, o el uno se pasa a ser adventista o el otro se pasa a ser testigo de Jehová o definitivamente buscan un solo camino, ¿sí? Entonces, ¿qué los va a llevar a hacer esa ausencia de la presencia del amor de Dios? A ser desobedientes. Y la palabra dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso lo dice Efesios 3, 18, 19. Entonces, esto es sobrenatural. El amor de Dios es ilimitado, es sobrenatural, está por encima y está más allá de la razón y del entendimiento. No necesitamos estar buscando dónde es que habla del amor de Dios. En la Biblia, en casi en todas partes ustedes encuentran el amor de Dios, pero necesitamos tener desarrollada eh, esa sabiduría humana que inclusive el amor de Dios la sobrepasa. Entonces, es incondicional y puede ser ganado y merecido. El amor de Dios no puede ser ganado ni merecido. Nosotros tenemos el derecho cuando reconocemos ese milagro que hizo en Jesús y a través de la cruz del Calvario. Qué difícil es dejarnos amar. ¿Cuál es entonces el misterio de Dios revelado? Es que Dios nos ama sin motivos, sin condiciones. Mientras permanecíamos en pecado, porque de una u otra manera los que hemos llegado aquí hemos pecado, así no sea de acción, hemos pecado de pensamiento, hemos sido salpicados por el pecado de la misma familia, por iniquidad, por rebeldía, el ser rebeldes. ¿Quién no fue rebelde de chico, de joven? Eso era pecar para nosotros. Entonces, en medio de todo ese desorden que nosotros vivíamos, Dios nos amaba y nosotros seguíamos esperando el amor en la persona, en el príncipe azul, en el que soñábamos, en el que disfrutábamos, pero no, ese no era así. El que estaba esperando que nosotros volteáramos a mirarlo y lo amáramos era Dios. Y nosotros no nos dábamos cuenta y Él estaba allí, que era lo que Él quería, que nosotros nos arrepintiéramos, que nosotros decidiéramos ser transformados por todo su poder sobrenatural a través de lo que Él nos dejó, la presencia del Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos nosotros descubrir el amor de Dios? La Biblia nos enseña que cuando nosotros vivimos en paz con otras, con las demás personas, con los otros, podemos sentir la presencia del amor de Dios. De hecho, el hecho de amar a los demás nos ayuda a comprender el amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos aceptó a nosotros con todos los defectos que nosotros quisimos ponernos, con todos los problemas que quisimos ponernos. Y nosotros a veces no somos capaces de aceptar que ronca, que hace desorden, y vivimos enredándonos del mundo de qué manera tan difícil. Ojo, eso le desagrada al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta el amor de Dios. Si Dios nos aceptó tal y como éramos, nosotros estamos en la obligación de hacer lo mismo. Entonces, cuando amamos y servimos a los demás, es cuando sentimos el amor de Dios que hemos estado buscando, ese amor verdadero, ese amor misterioso. ¿Cuál fue la primera expresión del amor de Dios? Basado en un sacrificio. Entonces, la expresión más grande del amor de Dios la vemos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no tomó un animal, un cordero para proveer la salvación a la raza humana que era la pecadora, sino que eligió a su propio Hijo. Por eso la cruz es eterna y siempre será un misterio y tenemos que entenderlo. Esa es la enseñanza de hoy. La cruz está basada en el amor de Dios, lo que llevó allí a un sacrificio para salvación nuestra y el poder de Él resucitar para sanarnos y liberarnos. Entonces no podemos seguir siendo esclavos, no podemos seguir siendo enfermos. Tenemos que ir a dónde, allá, ahí está el misterio. Y ustedes y yo tenemos el poder
para rechazar y liberarnos de todo lo que Satanás quiere, porque allá fue donde lo venció. Entonces, hoy Dios quiere cambiar nuestro corazón. Él quiere rescatarnos del mundo del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, del egoísmo, de los vicios, de la incredulidad y llevarnos a su reino, que es un reino de poder y de gloria. Y sabemos que nosotros como hijos fuimos, somos herederos por ser hijos. Nuestro hermano mayor, se los he dicho, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que caminar imitándolo. Y termino diciéndoles en 1 Corintios 13, 4, 7, el amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, seamos ese fruto del Espíritu, que es el primer fruto que está basado en el amor. Bien, muchas gracias, mami, por esta enseñanza. Voy a agregar, buenas noches a todos, voy a agregar un complemento de lo que acaba de decir mi esposa y lo voy a transformar en lo que podemos definir como las 4 dimensiones del amor de Dios, basados en los mismos textos que mi esposa trabajó de Efesios 3:18, que habla de la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, que se pueden reflejar o se puede hablar del amor de Dios en estos términos. Eso está en Efesios 3:18. Y el mismo versículo de Juan 3:16, donde habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a hacer una comparación de estos dos versículos, relacionando lo que es la anchura con la primera parte del versículo de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo mismo vamos a hacer con longitud, con profundidad y con altura, para que podamos entender la relación que también hay en esta carta de Pablo a los Efesios y lo que también habló el apóstol Juan. Ahora, si hablamos de la anchura, ¿sí?, como dimensión, y lo relacionamos a de tal manera amó Dios al mundo, podemos relacionar que ese amor está dado hacia el mundo. Pero ¿cómo podemos o cuáles son los sentidos que le da la escritura a la palabra mundo? Y la palabra mundo la podemos asociar al universo, a el mal, a la palabra mal y a la palabra humanidad. Esos podrían ser algunos contextos donde podamos definir la palabra mundo. Si hablamos del universo, hablamos de que es todo lo que incluye la creación. Toda la creación que fue hecha por el Padre está dado entonces en ese universo. Y ahí podemos entonces decir que de tal manera amó Dios a toda su creación. De tal manera amó Dios a toda su creación. La segunda está entonces en la palabra relacionada con el mal. Entonces, todo el mal incluye todas las cosas que se oponen a Dios. Por eso existe el mal, y ese mal en el mundo debe ser temporal, porque nosotros de alguna manera tenemos que derrotarlo, porque vamos a estar siempre expuestos a ese placer, a esa vanidad, a ese orgullo pecaminoso, pero tenemos que tener la capacidad de derrotarlo, porque la anchura que tiene esa bendición y ese amor que tiene Dios para cada uno de nosotros nos va a permitir ser capaces de dar este paso en el momento que el mal se apodera de nosotros, o en el momento que el mal estuvo en presencia de cada uno de nosotros podemos de alguna manera derrotarlo, porque esa definición que nos da acá este versículo, nos da ese poder para poderlo hacer. Como decía también
mi esposa en uno de los apartes de que cuando estamos en el amor y cuando tenemos el amor, Satanás se da cuenta que nosotros tenemos el poder de derrotarlo. Y la segunda palabra que se relaciona es la palabra humanidad. Entonces aquí podemos decir que se incluye a todas las personas. Entonces tenemos que esa anchura está dada a partir de la creencia de que nosotros hacemos parte del universo, estamos expuestos al mal y somos parte de la humanidad. Entonces el amor de Dios es para todo el mundo y se extiende a toda persona que ha existido o que va a existir, ¿no? O sea, no solamente todos nuestros antepasados, sino también las posibles generaciones que vengan después de nosotros. Ahora, el mundo siempre está en expansión y esa anchura da de que el amor de Dios nunca va a estar limitado, nunca va a estar limitado. Entonces ahí podemos decir que ni siquiera la geografía, ni siquiera las etnias, dependiendo de las razas, las lenguas, las tribus o las naciones, van a ser una limitación. Ni siquiera es el éxito, porque todas las personas que de alguna manera tienen una posición, un nivel, un grado, tienen una destreza y tienen un logro, también van a ser amados por el Señor Padre, porque cada uno de nosotros va a tener un cierto rango, una cierta posición, que desde allí vamos a tener la oportunidad de llegar a todas las personas que Dios nos va a permitir llegar. O sea cual sea el espacio en el que nosotros estemos, si estamos en obediencia, si estamos en cumplimiento de la Escritura, vamos a tener toda la bondad y vamos a tener todo el poder para poder llegar a el cubrir con las almas o llegar y entregar las almas para poder que ellas puedan ser llevadas a los pies del Señor. Entonces todo eso hace que de alguna manera esa primera palabra, esa primera dimensión de la anchura esté dada en esta comparación que estamos haciendo. La segunda palabra es la palabra longitud y esa está dada al versículo, a la palabra que está en el versículo que dice que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, la longitud lo estamos relacionando a lo que Dios sacrificó por todos nosotros, que fue darnos a su Hijo o poner en la tierra a su Hijo unigénito. Entonces, esta es una muestra de cuán lejos irá el amor de Dios, que sacrificó todo el máximo tesoro que él tenía para poder salvarnos a nosotros. Entonces, Dios nos da acá una gran experiencia, nos da una gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que ofrecer lo máximo que nosotros podemos para realmente nosotros poder tener el amor de Dios. O sea, no podemos apegarnos de nada de lo que tenemos. Si tenemos que llegar a un momento en el que tengamos que perder todo, y si estamos en el amor de Dios y si estamos conscientes de que lo que estamos haciendo es porque Él lo está permitiendo, tenemos que tener la confianza de que vamos a seguir adelante. Entonces, por eso se puede pensar que el amor de Dios en términos lineales de tiempo no tiene límites, no tiene límites. Ahora, Dios nos amó en el pasado porque incluso antes de que nosotros naciéramos ya teníamos el amor de Dios. Eso está en el Salmo 139 del 13 al 16. Nosotros fuimos amados por el Padre inclusive antes de nacer. También lo tenemos en el presente porque en 2 de Pedro 3, de 3 al 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces acá tenemos claro de que estamos con el amor en el pasado, estamos en el presente y también lo vamos a tener en el futuro. En la versículo de Hebreos 13:5 nos dice: alguna vez alguien le ha dicho, te amaré para siempre, pero luego muy posiblemente dejó de hacerlo. Entonces, en el versículo de Hebreos 13:5 dice: y él prometió, no te desampararé ni te dejaré. A veces nosotros recibimos la promesa de personas que dicen, te amaré para siempre, pero por cualquier persona, por cualquier cosa o por cualquier evento puede perderse ese amor. Entonces, pero con el Padre tenemos la confianza de que eso no va a ocurrir,
porque Él nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Entonces, Él nos va a amar inclusive desde la eternidad hasta la eternidad. Eso lo debemos tener completamente claro. Y algunos otros pasajes también de la Escritura, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, donde nos enseña la duración del amor de Dios a partir de la experiencia de, a pesar de haber cometido todos los errores que se cometieron y a pesar de que él sabía que en algún momento iba a regresar, y ahí estaba esperándolo para que él volviera a tener todo lo que en algún momento había tenido, y solamente necesitaba que tuviera un proceso de arrepentimiento y de real sentimiento de que se había equivocado. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que tener claro cuando hemos tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo y llegar a los pies de nuestro Padre. Es que realmente nosotros podemos haber cometido errores, podemos haber hecho muchas cosas mal en el pasado, pero si realmente nosotros tenemos un arrepentimiento, tenemos sanidad, tenemos santidad, vamos a tener realmente ese amor por parte del Padre y no lo vamos a perder. La tercera palabra es la palabra profundidad y la vamos a asociar a las palabras para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, la tercera dimensión es la profundidad. Ahora, ¿cuán profundo es el amor de Dios? Nos podemos hacer la pregunta. ¿Cuán profundo es el amor de Dios? Ahora, medir el amor de Dios es como si tomáramos una cuerda para medir el amor. Si tomáramos como una cuerda y nos pudiéramos poner a medir el amor que tiene un hijo para su madre, el amor que tiene un hijo para su padre, un hijo adulto para su padre, el amor que tiene un hermano para su hermana, el amor que tiene un esposo para su esposa, el de un padre para su hijo, o el de un patriota para su nación, o finalmente el que tiene un cristiano para con Dios. Ahora, si tomáramos una medida de todos estos amores y uniéramos todas esas cuerdas que pudiéramos dar a partir de todos estos amores, con total seguridad no vamos a llegar a cumplir con la verdadera profundidad que tiene el amor de Dios. Entonces, esa cuerda va a ser siempre inconclusa. Ese amor que nosotros podemos tener con las cosas terrenales va a ser inconclusa. Realmente nosotros vamos a tener profundidad cuando tengamos la presencia del amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo más extraordinario que podemos tener, porque con eso somos capaces de romper. Con eso somos capaces o tenemos el poder para poder combatir la presencia que siempre vamos a tener del enemigo. Ahora, si hablamos de profundidad o el amor de Dios, también lo podemos comparar en la profundidad, inclusive con la muerte. La gente que estuvo alrededor de la cruz en el momento en que estaba Jesús en el Calvario, ¿sí?, observaba que esto podía compararse, o la muerte se podía comparar con algo que para todos iba a significar vida, pero eso no se veía. Eso no se veía en ese momento. Simplemente estábamos poniendo en sacrificio a esa persona que Dios puso en la tierra para que realmente nos salvara. Pero solamente después fue que entendimos que realmente ahí lo que ocurrió fue un acto total y permanente que Dios dio en el sacrificio de su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, para que nuestros pecados fueran perdonados. También lo podemos asociar, esa profundidad, también la podemos asociar al dolor, ¿sí? El amor de Dios es tan ancho como la necesidad humana, el dolor que cada uno de nosotros a veces sentimos, no solamente físico, sino también espiritual. Ahí tenemos una gran fuerza para poder combatir la soledad, la pobreza, la desilusión, la tragedia. Todo eso se puede transformar en dolor en nuestro corazón. Pero si tenemos realmente la presencia del amor de Dios, no nos podemos dejar dominar por eso. También lo podemos comparar con cualquier hoyo, cualquier profundidad terrenal en la que tenemos los ejemplos, por ejemplo, de David cuando lo sacó de ese terrible pozo en el que él estaba, o también el hoyo de corrupción que se pudo asociar en un determinado momento también a Isaías, sí, que eso está en el versículo, en el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 17, que ahí también están las relaciones de esa profundidad que se tiene
con esta presencia de esta dimensión del amor de Dios. También inclusive lo podemos comparar con el pecado. Independientemente del pecado que cualquiera de nosotros pueda cometer, el amor de Dios siempre nos va a alcanzar. Tenemos que tener claro eso, pero tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra presencia, el arrepentimiento y que no podemos volver a caer. No podemos dejarnos tentar por el enemigo para que de alguna manera nosotros podamos entrar en esa dimensión. Ahora, ¿cómo mostró Dios su amor? ¿Cómo nos muestra Dios su amor? Cuando el pecado cubrió la tierra, cuando realmente el mundo fue dominado por el pecado, Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo unigénito para que muriera y para que todos nosotros fuéramos salvos. Ahí Dios nos está realmente reflejando su momento en el que Él toma la decisión, porque a partir del hecho que ocurre en el inicio de la creación con Adán y Eva, Él dio una primera oportunidad a los hombres, pero esa oportunidad no fue aprovechada. Por eso le toca tomar la decisión o asume esa decisión de llevar o de traer a su hijo para que él fuera sacrificado por todos nuestros pecados. Ahora, si miramos de alguna manera ese amor que Dios nos da con el envío de Jesús a la tierra, se puede transformar también en el establecimiento de la iglesia, en el plan de salvación que también nosotros hemos revisado, que está en Hechos 2:38, o la segunda ley del perdón que también nosotros hemos tenido, que también de alguna manera en algunas otras enseñanzas hemos hablado, y también de ese lugar que se está preparando para todos nosotros en el cielo. O sea, ahí hay unas promesas que están asociadas también a ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y finalmente tenemos la dimensión de la altura, que se relaciona a las palabras que dice, más tenga vida eterna. ¿Sí? Ahí está relacionada la altura. Ahora, ¿en qué corresponde o cómo podemos relacionar esa altura? David en algún momento escribió, el rey David en algún momento escribió, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Eso está escrito en Salmos 103:11. Ahí el amor toma a una persona en la profundidad del pecado que tiene. O sea, no importa la profundidad del pecado que tenga, siempre va a tener esa presencia del amor de Dios, porque Él quiere que nosotros reconozcamos eso, y eso nos va a hacer llevar a una altura o a un lugar celestial, que está dado también en la esperanza que tenemos nosotros de llegar a ser salvos y llegar también en la presencia de nuestro Señor Padre. Entonces, como podemos ver aquí, esas dimensiones que están relacionadas en este versículo tan poderoso que está relacionado en Juan 3:16, nos permite identificar que el amor de Dios nos va a tener ahí siempre con firmeza, siempre nos va a tener en una relación directa, y nosotros vamos a llegar a un momento en el que tenemos que preguntarnos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a ese amor de Dios? ¿Cuál debería ser realmente esa respuesta a ese amor que Dios nos está ofreciendo y que es permanente y que es profundo, que tiene longitud, que tiene altura? ¿Qué es lo que nosotros de alguna manera podemos ofrecer? Y está claro que lo único que nosotros tenemos que hacer es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Ese es el principio básico que nosotros tenemos que tener. No importa el mundo terrenal que tengamos, mientras mantengamos que Dios esté por encima de todas las cosas terrenales, ahí nosotros estamos cumpliendo. ¿Sí? Y si nosotros nos comprometemos, ¿sí?, a amarlo y a guardar sus mandamientos, vamos a estar completamente claros de que de esa manera nosotros vamos a siempre a responder a ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, hoy reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios,
que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto contigo, Señor Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Sé que tú me tienes ya escrito, tienes escrito mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Señor, que evite la presencia en mi vida de personas que quieran traer distracciones para que nos haga desviar de ese amor poderoso que tú nos tienes a cada uno de nosotros y que me impida la presencia del Espíritu Santo en cada una de las personas que estamos aquí presentes. Te pido, Señor, de manera sobrenatural, que no permita que mi mente sea confundida por esas personas y así poder recibir las gracias que tú tienes para mí y sobre todo recibir toda la sabiduría para poderme mantener firme en la fe y que llene mi vida para siempre de alegría, de gozo y de paz, para poder llegar a más personas y poder ganar sus almas para ti, mi amado Jesús. Y no permita que el enemigo me ponga mentiras en mi mente y declaro y que confío en tu voluntad y no pierdo la confianza en ti y me mantengo firme en el propósito que tú has puesto en la vida de cada una de las personas que hoy estamos acá reunidas. Declaro, decreto y establezco que las promesas dadas en el mundo espiritual se cumplen en mi vida. Te pido, Señor, que permita que mi comunión contigo sea cada vez más fuerte, que las relaciones con las demás personas sean amables y tranquilas, que se conviertan en actuaciones que me acerquen cada día más a ti y sean muestras de mi gran temor hacia ti y generen obediencia en tus mandatos y que pueda aceptar que tú eres el Todopoderoso y así poder recibir tus bendiciones. Todo sé y lo pido, Señor, que ya fue concedido y fue dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén.